La princesa de Baviera María Josefa Antonia Walburga Felicitas Regula de Wittelsbach y Habsburgo nació en Múnich el 20 de marzo de 1739. Fue la más pequeña de los 7 hijos del elector Carlos Alberto de Baviera y de su esposa, la archiduquesa María Amelia de Austria, una de las hijas del emperador José I. Además, su madre también era prima hermana de María Teresa, quien más tarde se convertiría en emperatriz y luego en suegra de María Josefa. La relación entre sus padres es difícil de precisar. Un biógrafo del progenitor de la princesa María Josefa escribió que vivía muy feliz con su mujer, pero que probablemente no pueda decirse lo mismo de su esposa María Amelia, quien no tuvo más remedio que adaptarse al temperamento de su esposo. Este, al parecer, en ocasiones golpeaba a su esposa cuando se enfadaba. Como varios de estos episodios tuvieron lugar en la esfera pública, quedó registrado que incluso llegó a arrancarle mechones de pelo. Se sabe poco de la infancia de la princesa María Josefa, aunque es conocido que tanto ella como sus hermanos recibieron una estricta educación, incidiendo sobre todo en el protocolo, una vez que los progenitores aspiraban a que sus retoños, en el futuro, terminaran recabando en las familias reales europeas. En 1740, el tío de su madre, Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, murió a la edad de 55 años. María Amelia había renunciado a sus derechos a las tierras austriacas al contraer matrimonio, y según la pragmática sanción de 1713, que dio a las hijas de Carlos VI precedencia sobre María Amelia y su hermana mayor, le sucedió su prima María Teresa. Sin embargo, no todas las partes estuvieron de acuerdo, y estalló la Guerra de Sucesión de Austria, y el padre de María Josefa también reclamó la sucesión. Después de llegar a un acuerdo con el rey Augusto III de Polonia, que era el esposo de la hermana mayor de su madre, también llamada María Josefa, quien tenía un reclamo más fuerte, Carlos Alberto invadió Bohemia con éxito, por lo que se convirtió en rey. Él y su esposa fueron coronados reyes de Bohemia en Praga el 7 de diciembre de 1741. Carlos Alberto también logró ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1742, y ambos esposos recibieron coronaciones imperiales en Frankfurt el 12 y el 14 de febrero de 1742, respectivamente. Sin embargo, María Teresa no se dio por vencida tan fácilmente, y Austria ocupó Baviera, dejándola desangrada. Con la fortuna de Baviera tan repentinamente cambiada, el padre de María Josefa era ahora un emperador sin tierra, y permaneció exiliado en Frankfurt. Tampoco logró que el hermano mayor de María Josefa fuera elegido rey de los romanos como su heredero, y fue objeto de muchas burlas, con el dicho en latín, et Kaiser et nil, que significa algo así, tanto emperador como nada. En octubre de 1744, Carlos Alberto logró recuperar Múnich y pudo regresar a casa, pero resultó que se fue a casa a morir. Ya sufriendo de gota, acabó falleciendo el 20 de enero de 1745, a la edad de 47 años. El hermano de María Josefa finalmente hizo las paces con la prima de su madre, María Teresa, siguiendo el consejo de su propia madre, y el marido de María Teresa, Francisco, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La princesa María Josefa tan solo tenía 5 años cuando falleció su padre, y su madre lo siguió 10 años después. María Josefa permaneció soltera hasta 1765, porque no aparecían candidatos interesados en ella. Sin embargo, acabó realizando una unión bastante grandiosa. José, el heredero del imperio, que llegado el momento sucedería a sus padres como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, había enviudado en 1763. Hay que recalcar que nunca superaría por completo la muerte de su primera esposa,
que había sido Isabel de Borbón-Parma, con la que el futuro emperador había protagonizado una historia de amor apasionada. Pero esa historia, que muchos envidiaban, acabó cuando a Isabel se la llevó la viruela que contrajo, dejando a su esposo José desolado, al borde de una depresión de la que no fue capaz de salir en mucho tiempo. Es por ello que el heredero, quien se declaraba incapaz de poder seguir viviendo sin su esposa, se mostraba bastante reacio a volver a casarse, y solo tenía una hija sobreviviente de su primera esposa, pero trágicamente esta niña moriría a la edad de 7 años, en 1770. Finalmente, lo persuadieron para que se volviera a casar, y se presentaron varias candidatas. José incluso se interesó por la hermana menor de su difunta esposa, María Luisa de Parma, pero ésta estaba prometida con el rey de España. Otra posibilidad era María Conegunda de Sajonia, a la que encontró totalmente desprovista de lo que podría llamarse encanto. Esta se acabó convirtiendo en abadesa de Thorn algunos años después. En su viaje de regreso de ver a María Conegunda, fue a ver a la princesa bávara María Josefa, que tampoco le gustó, por lo que tenía que elegir entre dos mujeres que no le atraían lo más mínimo. José escribió sobre la princesa María Josefa. Tiene 25 años. Nunca ha tenido viruela, y el solo pensamiento de esta enfermedad, que me trae recuerdos tan dolorosos, me hace estremecer. Su figura es baja y corpulenta y sin vestigio de encanto. Su cara está cubierta de manchas y granos. Sus dientes son horribles. Todas estas cosas difícilmente podrían tentarme a regresar a un estado en el que empezaba a disfrutar de su opuesto. Expliqué esto a sus majestades y les rogué que decidieran por mí en esta difícil situación. Después de muchas oraciones, tuvieron la bondad de decirme que todo el público, no sé por qué, estaba a favor de la segunda princesa, y que como yo era indiferente, creían preferible a la bávara. María Josefa tenía una ventaja política sobre María Conegunda, pero incluso la madre de José, María Teresa, tenía sus dudas, generalmente por los problemas que en el pasado había tenido con el padre. La emperatriz le escribió lo siguiente a su hija María Cristina. Lo más amargo de todo es que tenemos que fingir que estamos felices y encantados. Pero la cuestión era política, y en las negociaciones llegaron a un acuerdo, así que la boda por poderes entre el heredero José y la princesa María Josefa de Baviera tuvo lugar en Múnich el 13 de enero de 1765. Posteriormente, se casaron en persona en el Palacio de Schönbrunn de Viena el 25 de enero de 1765. Lamentablemente, el matrimonio fue un desastre desde el principio por ambas partes. Detrás de las festividades y los agapes, se escondía, sin embargo, una situación más que problemática. José, que había aceptado casarse en segundas nupcias a regañadientes y que aún se encontraba en pleno duelo por su primera esposa, nunca aceptaría a María Josefa. Un mes después de su boda, José envió una carta de autocompasión al padre de su primera esposa. Admitió que no tenía nada en común con su nueva esposa. Sin embargo, en cuanto a su carácter, María Josefa era una mujer irreprochable que lo amaba. Incluso sus enemigos admitieron que era amable, servicial, amigable con todos y dispuesta a todo tipo de sentimientos benévolos, pero su comprensión era estrecha y deficiente. Poco después del enlace, José escribió: Mi esposa se ha vuelto insoportable para mí. Quieren que tenga hijos con ella. ¿Cómo puedo tenerlos? Si pudiera poner la punta de mi dedo en la parte más pequeña de su cuerpo, que no esté cubierta de forúnculos, intentaría tener hijos. Mantendré el camino del honor, y si no puedo ser un marido afectuoso, al menos ella tendrá en mí un amigo que aprecie sus buenas cualidades y la trate con toda consideración imaginable. A pesar de esto, José nunca cumplió su palabra. Apenas se encuentra un pasaje en el que el futuro emperador se refiere a ella con amabilidad. Incluso la fidelidad y buen corazón de María Josefa fueron interpretados por él como signos de debilidad y escasa personalidad. José fue tan cruel con esta segunda esposa
que su cuñada, la archiduquesa María Cristina, comentó: «Creo que si yo fuera su esposa y me maltrataran tanto, escaparía y me ahorcaría en un árbol en Schönbrunn». El heredero incluso habló mal de su esposa en público y hasta dividió el balcón unido que conectaba a ambos apartamentos. María Teresa escribió: «El hecho es que mi hijo es digno de lástima. No es bonita ni agradable. Quiero creer que ella es buena. Pero, si continúa, si resulta que está embarazada, ¿no podríamos agradecer lo suficiente a Dios que al menos nos traiga un heredero, siempre que sea un príncipe?» A pesar del comportamiento frío de José hacia ella, María Josefa amaba a su marido con mucho ardor y estaba profundamente afectada por su desprecio y crueldad hacia ella. Siendo de carácter manso y tímido, y consciente de su propia inferioridad, temblaba y palidecía cada vez que se encontraba en presencia de su marido. María Josefa solo encontró bondad en su suegro Francisco, que fue el único que llamaba la atención a su hijo por su actitud intolerable y poco caballerosa, pero él era inmune a sus reproches. Sin embargo, su suegro Francisco falleció trágicamente el 18 de agosto de 1765, y María Josefa dejó de tener apoyos en la corte. Después de la muerte de su suegro, escribió lo siguiente: «Él nunca hizo ninguna diferencia entre sus propios hijos y yo, y lo amé y lo honré como si en verdad hubiera sido mi padre. Su recuerdo está grabado en mi corazón, y mi gratitud hacia él cesará solo con mi vida». Este trágico suceso llevó a José a suceder a su padre como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y la no amada María Josefa se convirtió en emperatriz consorte, aunque era una emperatriz segundona, porque su suegra seguiría estando por encima de ella en el papel de representación, y la consorte quedaba prácticamente en la sombra, también porque su esposo nunca le dio el lugar que le correspondía. José siguió evitando a su esposa, y cuando su hermano menor Leopoldo se casó con María Luisa de España, María Josefa ni siquiera fue invitada a la boda. El único motivo por el que no la repudiaría públicamente sería el hecho de que su madre, la imponente emperatriz María Teresa, se había mostrado partidaria de la unión. Temeroso de su ira, el emperador mantenía la farsa del matrimonio de puertas afuera. Sin embargo, apenas disimulaba sus escarceos con otras mujeres, y en su correspondencia incluso se ufanaría de sus conquistas. A pesar del evidente distanciamiento del matrimonio, pronto circularon rumores de que María Josefa estaba embarazada. En octubre, José escribió: «En cuanto a mi emperatriz, no hay cambios. No tiene ninguna enfermedad, pero sí un malestar considerable. Puede estar embarazada, aunque sin la menor hinchazón. Simplemente no lo entiendo, y me consuelo con la vida feliz que llevo como esposo soltero». Más tarde escribió: «Vivo casi como un soltero. Me levanto a las 6 de la mañana. Me acuesto alrededor de las 11. Veo a mi esposa solo en la mesa y la toco solo en la cama». Parece que lograron consumar el matrimonio después de todo, pero el embarazo nunca se produjo. El embajador inglés escribió más tarde que el emperador había hablado de su lecho de espinas. Las apariciones oficiales de María Josefa se redujeron al mínimo, y cuando se producían, su rostro pálido y demacrado dejaba traslucir el sufrimiento al que estaba siendo sometida. María Josefa no tenía con quién hablar, se encontraba sola en la corte y aparentemente abrió su corazón a los sirvientes. El aislamiento y la desconsideración comenzaron a hacer mella en la salud de la emperatriz. En mayo de 1767, después de solo 2 años de matrimonio, María Josefa enfermó gravemente, y su suegra María Teresa se sentó con ella hasta que el médico vino a sangrarla. Cuando se levantó la manga, todos notaron las marcas distintivas de la viruela. María Josefa estaba horrorizada, al igual que su suegra, pero María Teresa se quedó durante todo el derramamiento de sangre. Con esta cercanía María Teresa
y su hija, la archiduquesa María Isabel de Austria, también contrajeron la enfermedad, pero lograron superarla y solo conservaron las marcas en el rostro. María Josefa no corrió la misma suerte. Ya débil de salud, no pudo superar la enfermedad y acabó falleciendo completamente sola el 28 de mayo de 1767. Tenía 28 años. José no la vio mientras estaba enferma, en parte por miedo a ser contagiado, pero también por desinterés. Él tampoco estaba allí cuando ella murió, e incluso no asistió a su funeral. El Lord Gran Chambelán de María Teresa escribió sobre María Josefa después de su muerte. Es cierto que si alguna vez el emperador se hubiera acostumbrado a su apariencia y a sus modales, ciertamente no demasiado refinados, y no le hubiera exigido un entendimiento tan brillante como el de su primera esposa, ella habría sido digna de su amor a cambio de su propia ternura casi excesiva por él y su aceptación completamente ciega de sus deseos, como él mismo reconoce a medias, ya que en la primera reacción al recibir la noticia de su muerte, dejó caer en algunos de sus allegados comentarios que implican cierto arrepentimiento por la frialdad que le había mostrado. José dijo más tarde que su esposa había sido por muchas razones digna de respeto. William, marqués de Kildare, escribió a su madre Emily, duquesa de Leinster: la pérdida de la joven emperatriz no parece afectar a ninguno de ellos aquí, y por lo que escuché, su muerte tampoco es lamentada en Viena, aunque todos dicen que era bondadosa, pero terriblemente fea. En octubre del mismo año del fallecimiento de la emperatriz, 1767, la archiduquesa María Josefa, después de haber rezado ante el sarcófago mal sellado de su cuñada, contrajo la enfermedad y acabó falleciendo el 15 de octubre de 1767, a los 16 años, el mismo día en que debía abandonar Viena para casarse con su prometido, el rey Fernando IV de Nápoles, aunque es probable que ya estuviera infectada antes de su visita a la cripta. La joven emperatriz volvió a desempeñar un papel importante en la vida de su marido después de su muerte, cuando éste reclamó gran parte de Baviera entre 1778 y 1779. Basó su reclamación en, entre otros motivos, su matrimonio con su segunda esposa bávara. Este conflicto finalmente se convirtió en la Guerra de Sucesión Bávara. Al final, la monarquía de Habsburgo solo conquistó la región de Innkreis. María Josefa descansa en la cripta imperial de Viena, a la sombra de la tumba compartida de sus suegros. Su esposo José nunca se volvió a casar, y cuando falleció, como no tenía descendencia legítima, aunque sí mucha ilegítima, fue sucedido por su hermano menor Leopoldo. Para María Josefa, los sutiles sentimientos de arrepentimiento de su esposo por el trato que le había dado llegaron demasiado tarde. Tuvo una vida marginada. Hasta sus últimos días fue constantemente despreciada por la corte, pero más dolorosamente por su marido al que amaba, y ni siquiera con su entrega y buen corazón logró ganarse su respeto. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.